estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. De manera inicial voy a leer el libro de Isaías, capítulo 45, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Señor, en esta hora preciosa, nuestra gratitud, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Nuestro tema tiene que ver que aquello que no te mata acelera tu propósito en Dios. Yo quisiera de manera rápida diferenciar lo que es prueba y tentación. Aunque ya sé que ustedes, o la mayoría de ustedes, tienen la idea, el concepto claro de lo que implica la tentación y lo que conlleva la prueba. Santiago, cuando hace un enfoque de diferenciar lo que es prueba y tentación, él establece cuando alguno es tentado, no ya que tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. No, que cada persona o cada uno es tentado cuando es seducido, cuando es atraído por su propia concupiscencia. Es decir, que Santiago maneja el concepto claro que la tentación, aunque está intrínsecamente ligado a algo interno, porque tiene que ver con pasiones, tiene que ver con nuestro deseo, pero lo que activa dicha tentación son factores externos, porque él dice, cuando alguno es tentado, de manera que alguien quiere empujarte, alguien quiere persuadirte, alguien quiere obligarte, tratar de manipular en tu deseo, que tú hagas aquello o lo otro, que no puede hacer, que estás censurado por Dios. Esa es tentación, como dice Santiago. Pero cuando la Biblia maneja el concepto de prueba, no liga a la tentación, porque de hecho la prueba, de cierta manera, proviene de Dios. Porque la prueba tiene un propósito. La prueba no es simplemente para enseñarte que Dios es grande. Porque aunque Dios te pruebe o no te pruebe, Dios sigue siendo grande de todo modo, de toda manera. Es decir, que la prueba es para nuestro beneficio, es para nuestro crecimiento, es para nuestra edificación, nuestro fortalecimiento en Dios. Es decir, que la prueba es manejada desde el punto de vista de Dios para empujarlo a crecer, para obligarlo a crecer, para crear las condiciones propias o adecuadas o propicias para que el creciente no se quede estático o enano, sino que tenga que crecer. Suena raro lo que estoy diciendo, porque acabo de explicarles que la prueba es el mecanismo, es el método, es la metodología, el instrumento de Dios para obligarlo a crecer. Aleluya. Yo me quedo con la palabra obligarnos. Es que a veces nos acomodamos, y recibimos la palabra profética de Dios, recibimos la palabra acerca de un ministerio, acerca de un don, acerca de un talento, pero muchas veces nos quedamos como navegando en el mismo círculo, nos quedamos en el mismo lugar, nos quedamos como estáticos, estancados. ¿Y sabe qué? Entonces Dios provoca un maremoto espiritual en nosotros para que tengamos que movernos a la buena o a la mala. Interesante, porque el creyente ha sido llamado para crecer. Y a lo que es el crecimiento, está en movimiento. Si está en movimiento es porque hay factores que lo están empujando a moverse. De manera que la prueba es el instrumento de Dios
para obligarte a moverte de un lugar a otro lugar mayor en Dios. Por eso nuestro tema, lo que no te mata, te hace fuerte. Lo que no te destruye, te fortalece. Lo que no hace que tú niegues tu fe, lo que hace que la fortalece en Dios. De manera que es interesante en esta noche. Quiero hablarle a gente que Dios lo está obligando a crecer. Escúcheme, el término obligando a crecer. Y quisiera tomar una expresión de alguien que se dio para este lugar, porque hablaba de se movió, se arriesgó. Yo creo que a veces nos falta a nosotros arriesgarnos para crecer, y como no queremos arriesgar lo que hace Dios, no es como un empujoncito para hacerlo. Aquí es donde entra Isaías 45. Escuche cómo dice Isaías, por favor. Que formo la luz y que las tinieblas. Es interesante porque está hablando de dos cosas opuestas. Habla de luz, habla de tinieblas. Es como que está hablando de la claridad, está hablando de la noche. Luego establece en la parte B, hablando el mismo Señor, que hago la paz, que la adversidad. Se está hablando de paz, habla de conflicto. Es como que Dios está diciendo que hay un punto en tu vida que Dios va a crear la adversidad, va a crear el conflicto, va a caer la guerra a la puerta de tu casa. Es decir, que tú no quieras guerrear, aunque no quieras pelear, aunque Él te quiera quedar estático en tu casa, ¿sabe qué Dios va a hacer? Va a crear la adversidad en tu vida. Incluso hasta la misma iglesia. Entonces hay cosas que a veces pasan en nuestras vidas, pasan en la iglesia, y sabe algo, Satanás no está cerca de soplar de esas cosas, porque son provocadas por Dios para empujarnos, a movernos, a crecer. El buen vino, de acuerdo a la Biblia, pasa por un proceso, y quiero de manera tímida tocar algunos elementos de este proceso. Ok, las uvas están maduras, luego las uvas van a un lagar, y de repente tienen algunas personas, ¿sabe qué hacen? Se le mandan la ropa que tienen y se meten en el lagar y con los pies, no con las manos, con los pies, no usan otro tipo de instrumentos, con los pies, escucha bien, con los pies empiezan a pisar las uvas y de repente las uvas se comprimen y empiezan a soltar el líquido, el jugo, y baja por una cañería y entonces ese jugo, ese líquido se lleva a un recipiente, allí se almacena y pasa por un proceso para que se pueda fermentar. Yo creo que es la idea de Dios con nosotros. Tiene que hacer lagar. Y sabe lo interesante, el tamaño del lagar es el tamaño de tu prueba. Por eso cada gente tiene su lagar. Tal vez alguien su lagar sea la esposa, para otro sea su esposo, para otro tal vez sea, no sé, tal vez el mismo pastor sea su lagar, ¿quién sabe? ¿Por qué no? Es que cada cual tiene su lagar, uno más grande que el otro, pero para cada persona ese lagar es pesado, pero tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Es interesante porque dentro del lagar tú estás ahí metido, y cuando tú necesitas que alguien te ayude, que alguien te oriente, que alguien te asesore, que alguien te dé la mano, ¿sabes qué ha pasado? Que implica los pies, en vez de darte la mano te van a pisotear, te van a humillar. Y alguien tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero no es la idea entrar en un conflicto ahora de ideología. Pero de acuerdo a la Biblia, hay un punto dado en medio del lagar que Dios tiene que humillarnos hasta lo sumo. Tiene que permitir situaciones donde vamos a ser pisoteados, marcados, casi destruidos. Pero el propósito de este tipo de lagar es para Dios acelerar su propósito para tu vida. ¿A quién le va a gustar que lo pise, por Dios? Y algo interesante, ¿cómo se puede explicar que luego que pisan ese líquido, lo toman y lo almacenan por un tiempo?
Es decir, te pisotean, pero entonces después de que pisotean, viene el tiempo donde aquello que generó la humillación es fermentarse para que dé fruto y sea un buen vino. Hablemos rápido. El que Dios está diciendo a Isaías que le diga al pueblo que la adversidad, que esa adversidad, el conflicto, el problema. Isaías le está hablando a un pueblo que estaba en conflicto, que estaba en dificultades, y Dios le está diciendo a Isaías, dile a esta gente que el conflicto, que las adversidades, que los problemas que están ellos enfrentando, la causa, la consecuencia, soy yo. Que no estén culpando a nadie más, que no culpen a los reyes, que no culpen a los sacerdotes, que no culpen a los ancianos, que no culpen a las naciones enemigas. Yo dije, dile a esa gente, Isaías, que me culpen a mí, porque yo estoy creando la adversidad en medio del pueblo, en medio de su vida. No sé si usted está de acuerdo, pero yo veo aquí a Dios que se está auto-auditando la adversidad, el conflicto en medio del pueblo de Israel. Es que siempre se busca un culpable cuando hay problemas. Cuando la iglesia está acudida, se busca un culpable. Cuando la familia está acudida, se busca un culpable. Cuando hay problemas, se busca a alguien. Y en la Isaías, dile a ellos que no busquen culpables, porque yo estoy generando la adversidad en medio del pueblo, el conflicto, la guerra, la lucha, las dificultades. Quiere crecer. La gente quiere que Dios acelere su propósito para su vida. Como Dios acelera el propósito, es creando conflictos, creando adversidades. Si tú estás listo para esa etapa, entonces ora a Dios para que Dios haga tu propósito. Si tú estás listo para eso, no ora de esa manera. Pero tú pides a Dios, Señor, estoy estancado, quiero avanzar, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a crear conflicto en tu vida. No debería ser así, pero ¿cuál es nuestro patrón? Cuando hay pruebas, ¿qué hacemos? Nos levantamos a las 5 de la madrugada a orar. Cuando hay adversidad, ¿qué hacemos? Temprano en la mañana estamos orando. Cuando hay un clima de conflicto en el matrimonio, ¿qué hacemos? Tomamos propósito, nos metemos en Dios. Incluso hasta en la misma iglesia, la mayoría de los líderes, ese es el patrón que tienen. Yo quisiera ver un día en cualquier iglesia que se pare un líder y diga, bueno, vamos a orar, vamos a meter un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, y que no haya problema. Generalmente el tiempo de ayuno, el tiempo de silicio, el tiempo de consagración está motivado por un tiempo de conflicto, por un tiempo de adversidades. Vamos a ver si estoy equivocado, porque aquí programado una semana de silicio con las damas, no por nada. Simplemente vamos a, no sé, hacer un llamado a las damas ya, para que vengan medio de las noches acá a vigilar. Vieron que se movieron a hacer silicio. La pregunta es, cuando no se ve nada, se mueve la gente a hacer silicio, se mueve la gente a hacer ayuno, se mueve la gente a orar, se mueve la gente a proclamar el texto mirado en su casa, no se mueve. Entonces Dios genera el conflicto para que tú puedas moverte con adelante. Mire que voy a usar varios pasajes en esta noche. Si quiero rápido, Daniel capítulo 3. Estoy tratando de derribar argumentos en su mente. Porque la gente dice, si Dios tiene el control porque hay problemas. Si Dios tiene el control porque hay dificultades. Te estoy diciendo porque hay dificultades para mover, para acelerar el propósito en tu vida, en la vida de la iglesia. Dice el rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, 2.700 centímetros, haciendo una conversión. Era la estatua era la altura de la estatua. Para ponerlo más fácil, estamos hablando de un 89 pies que tenía esa estatua. Imagínense, era bien alta y ese es donde la hizo. Y luego dice más adelante que dio un decreto que todo el mundo, cuando sonaban las bocinas, los tambores y demás, se postraban a adorar esta imagen.
Y luego dice en el versículo 17, he aquí nuestro Dios, entonces ahí entra Satanás, mesa de Abednego, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. No sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí viene el detalle, uno se pregunta, estos muchachos, ¿sabe cómo llegaron a Babilonia? Llegaron esclavos. Y la pregunta sería, ¿qué culpa tenían estos muchachos del mal que hicieron sus padres allá en Israel o allá en Judá? ¿Qué culpa tenían? De repente cuando ya estaban cómodos, ¿por qué estaban cómodos? Porque la Biblia dice en el capítulo 1, capítulo de Daniel, que ese hombre fue bendecido, favorecido, fueron colocados en el asunto de la provincia. Eran funcionarios del gobierno de Nabucodonosor, o están cómodos de esclavos funcionarios. Oiga lo que les pasa. Aleluya. Entonces el rey se le ocurre la brillante idea, aleluya, hacer una estatua bien alta, bien grande, para que todo el mundo adore la estatua. Entonces Abraham, Mesías y Abednego, mantiene su fidelidad a Dios. Luego viene la acción del rey y calienta el horno 7 veces más. No acostumbrados. No 6, no 5. Para que nos entendamos, lo voy a extrapolar a la iglesia. Ya no fui esclavo. Ahora tengo un cargo. Ok, ahora tengo una función. Ahora tengo un cargo en la iglesia. Después que estoy cómodo. Después ahora que tengo un lugar prominente en la iglesia. Ahora me viene esta prueba. Peor que las anteriores. Esta prueba ahora más grande. Es decir, el lagar más grande que el lagar anterior. ¿Y por qué ahora que estoy en esta posición, ahora que te estoy sirviendo a Dios, ahora que quiero ser más fiel a Dios, entonces la prueba aumenta? ¿Por qué esto? Yo quiero unificar esto de los varones con Job. ¿Qué hizo Job? ¿En qué pecó? ¿En qué ofendió a Dios? ¿Qué hizo este hombre para que perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su reputación, incluso su cuerpo fue afectado? ¿Qué hizo Job para esto? Para merecer este tipo de calvario, o de prueba, o de aflicción, o de dificultad, o de azar. ¿Qué hizo Job? Si Dios dice acerca de Job que no había uno como él en toda la tierra, y Dios establece que ese hombre era fiel, era temeroso de él cuando era a su casa. Entonces, ¿qué hizo Job para merecer ese tipo de prueba? Para que Dios lo sacudiera hasta el límite, al punto que ese hombre fue tan afligido que dice la Biblia que él deseó que el día que él nació fuera borrado del calendario, le fuera contado. ¿Qué hizo Job para merecer esto? No hizo nada. Hizo lo grande de todo. No hizo nada. Wow, Jesús. No hizo nada. O vamos a decir, como dijeron algunos, cuando fue un ciego de nacimiento, y le preguntaron a los discípulos a Cristo, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Analice esta expresión. ¿Quién pecó para que él naciera ciego? ¿Él o sus padres? Tiene lógica que sus padres hayan pecado, ¿ok? Pero él, ¿cómo iba a pecar para nacer ciego? Díganme. Hay cosas que usted busca la lógica y no la va a encontrar. Usted le aplica lógica al caso de Job y no lo va a encontrar, porque Dios testifica de Job, y aún ya testificando de Job, permite que Satanás zarandeara la vida de Job, que le quite los bienes, le quite la familia, incluso le quitara la reputación a Job. Yo no sé, pero estoy viendo
Lo que dice Isaías, cuando Dios le dice a Isaías, tiene esta gente que yo quiero que esté de esto. Yo quiero la paz, quiero la adversidad, díselo. Lo vemos en la vida de Job. Dios probó a Job al límite. Yo creo que en toda la Biblia, hasta donde usted y yo hemos podido leer, creo que no hay un ser humano que haya sido probado como fue este hombre, Job. Es que hay un punto que aunque tú no tienes el lagar que estás viviendo, ¿sabes por qué tú tienes el lagar? Porque Dios tiene un propósito y punto, esa es la respuesta. Si empieza a buscar una respuesta lógica, no puede encontrarla, no la va a escuchar en ningún lado. Simplemente Dios tiene un propósito y Dios ha diseñado ese tipo de lagar, ese tipo de aflicción. Y ¿sabe qué? Escúchame, pero no te le pinta a nadie, porque Dios es el que sabe cómo hacer las cosas para provocar o lograr su propósito en tu vida. Oh Jesús, las lágrimas no impedir el propósito de Dios en tu vida. Los llantos, y luego te va una palabra pesada, estás llorando como una Magdalena, estás llorando a cántaro. ¿Sabe qué? Eso no va a detener el propósito de Dios para tu vida, no. ¿Sabe por qué? Porque aquel que empezó la buena obra se la fiel en completarla, en terminarla. ¿Sabe qué? Dios no le nunca una obra por mitad, Él la termina. Aunque te muera en el proceso y Dios trae que revivirte, necesitarte, pero Dios siempre termina su propósito, su obra que lo inicia. Oh, gloria al Señor. Yo no vine a sacarle aménes a ustedes en esta noche. No es la intención. Estos muchachos, estos tres varones, fueron lanzados al horno. Aquellos que levantaron a los varones murieron. Sabe la historia, pero quiero enfocarme en algo interesante. En el cuarto que hacía en el horno de fuego. ¿Qué hacía ese personaje ahí? ¿Cuál era su propósito de estar ahí? ¿Cuál era su misión de estar ahí? Y vamos a aplicarlo. ¿Qué hacía él en ese lagar? Se estaban las uvas, se estaban pisoteando a los varones. ¿Qué hacía él en ese lagar? Gloria a Dios. ¿Sabe qué hace el fuego? Usted lo sabe. Purifica. De manera que dentro del lagar, por más fuerte que sea el fuego, no te va a consumir, te va a purificar. Porque el cuarto que está ahí va a impedir que el fuego te consuma. Simplemente el fuego va a ser aquello por el cual tú estás dentro de ese fuego o dentro de ese lagar. No más de ahí va a ser el fuego de tu vida. Es como que hay límites. Ok, Dios le permite, como el caso de Job, que el enemigo te zarandee, te pueda golpear, te pueda hasta enfermar, pero no puede ser más allá de aquello que Dios le permite que pueda hacer en tu vida. ¿Quién debe ser un gran predicador en esta iglesia? Un gran líder. Pero si sale del lagar no puede llegar. Este detalle. Cuando te sales del lagar, te pide tu avance, te pide el proceso, te pide el crecimiento en Dios. Y es muy interesante, el lagar. ¿Sabes quién pisa en el lagar? Seres humanos igual que tú. De manera que Dios va a usar para exprimir las uvas, va a usar personas que van a permitir que te pisoteen, que te hablen, incluso que te maltraten, que te ofendan, escúchame, que te ofendan también.
Cuando algunos están idos del coco, por lo que estoy diciendo. Pero en la Biblia hay ejemplos. Voy a tomar, esta es María precisamente. Un ángel le aparece a María, la saluda. Y la mujer se sorprende porque, oye, dice, ¿qué saludo es este? El ángel le dice, oye, algo va a pasar en tu vida, que le va a cambiar. Algo va a pasar. Va a cambiar desde este momento. Y le dice el ángel a María, tú vas a concebir. Y ella dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo voy a parafrasear la conversación de ellos dos. Ella dice, no conozco varón. Y yo me he guardado, me he conservado. Y el ángel le dice, hay un detalle, el poder del Altísimo te va a cubrir. Pero ¿sabe lo que pasó con María? María, al recibir esta palabra, ¿sabe qué estaba pasando? Firmó sentencia de muerte. María va donde, ¿sabe? Y le dice el ángel, ella tiene ya 6 meses de embarazo. María duró unos meses allá y cuando bajó, no estoy especulando, pero cuando bajó María, ya se le notaba la barriguita. Ella se va sin barriga. Cuando baja de la montaña, se le notaba la barriguita. Y yo me imagino ahora especulando, su mamá, que no era ni tonta ni perezosa, empezó a notar que la cadera de la mujer se la habían echado. Empezó a notar que la fisionomía de su hija empezó a cambiar, se empezó a alterar. Y la mamá, como una mujer de provincia, algo notó, que le preguntó a María, María, ¿qué pasó allá en la montaña? ¿Qué hiciste, muchacha? Algo hiciste, porque noto que tu cuerpo está cambiando. Noto que tus caderas no son las mismas. Han hinchado un poco, que es normal de las mujeres que han conocido el varón, que están embarazadas, que te embarazó de María. Fue la primera expresión de conflicto tal vez en la piel de María. Después de esta amiga, cuando empezaron a ver a esa muchacha, con esta barrigota, su novio José, que no quería, ¿sabe qué? No quería recibirla como esposa, porque el ángel le habló a José, porque Dios le habló a José, porque José no quería recibir a su mujer. Por eso hasta Dios tuvo que hablarle a José. Cuando después de María le digo, muchacho, el ángel le habló. ¿Tú te acuerdas de lo que se había hablado de un Mesías, de un Salvador? Pero el ángel me dijo que yo soy escogida, ser bienaventurada entre las mujeres, le dio terapia a José, se lo explicó en arameo, en todos los idiomas, y José no entendió nada. Por eso Dios tuvo que mandarle un ángel a José para que le hablara. Para que entienda que en medio de su proceso la gente no puede entender a menos que Dios lo haga entender. Tu proceso únicamente lo entiende Dios y tú solamente, después más nadie. Pero si no le estoy contando tu proceso a nadie, porque en vez de ayudarte te va a criticar, te va a cuestionar, decir que solo tú pecaste, que metiste la pata, que hiciste esto, que hiciste lo otro. En medio del propósito hay un proceso que únicamente tú y Dios lo entienden. Entonces no estés llorando como una Magdalena a la gente. Yo le estoy contando tu penuria a la gente porque no te va a ayudar. De seguro que cuando tú de la espalda, ¿sabes qué? Te van a regalar, te van a criticar, van a acabar contigo, van a hacer leña tentando los caídos porque no entienden que ese fue diseñado por Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia de Job? Cuando hablaba, que todo el mundo se callaba. Estamos hablando de un evangelista que repite las cosas al derecho. Estamos hablando de un hombre que dice en la Biblia que se paraba y todo el mundo se callaba a escuchar lo que Job iba a decir. Como hablaba Job ahora lleno de callaga. Como Job ahora podía pararse en un lugar y decirle a un pueblo como le decía las cosas anteriormente, cuando sus hijos lo pierden,
cuando pierde sus propiedades, pierde su riqueza, y peor, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Aleluya. Aleluya. Por eso decía, el lagar es el tamaño de tu propósito en Dios. Si te sales del lagar, como hay muchos en esa iglesia, que se han salido del lagar en Dios, entonces el propósito de Dios en tu vida no se va a cumplir. Oh Jesús. Oh Señor. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.